el 1.800.000 personas que estaban convocadas en estos comicios comunitarios aquí en Canarias hay un buen rato. Y desde Drago Canarias, que es una formación que decidió pues no presentarse a estas elecciones, sí que han hecho un interesante análisis sobre el impacto que está teniendo el contexto político actual sobre la participación y sus tendencias políticas. Y su número uno es Alberto Rodríguez. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Eric, ¿qué tal? Aquí, saliendo al curro con un poco de dolor de cabeza, pero sobreviviendo. Bueno, para adelante. Después de observar los resultados, Alberto, se reafirma en que no concurrir a las europeas fue una buena decisión. Hombre, clarísimamente, no hay más que ver el resultado de participación y sobre todo la representatividad que obtuvo la sociedad canaria en estas elecciones europeas. La realidad, como bien acabas de decir, hay un diputado del Partido Socialista y un diputado del Partido Popular que sí, obviamente son canarios, pero que van a responder a los designios de lo que diga el partido en Madrid, y después el resto de la representación, como ya dijimos hace unos meses cuando anunciamos esto, era pues bueno, al final engañar a la ciudadanía, ¿no? Mentirle a la ciudadanía, proyectarle a la gente que Canarias iba a poder tener representación cuando no es real. No hay más que ver, los votos de Coalición Canaria sirvieron para meter un eurodiputado del PNV, los votos a sumar Nueva Canarias iba en el puesto 19 de la lista, era imposible que entrara, y por parte de Podemos pues evidentemente ni siquiera se barruntaba la posibilidad que hubiera un canario. O sea, pues vamos, lo que anunciamos, ¿no? Para las denominadas regiones ultraperiféricas, ¿no?, y los territorios de ultramar, estas elecciones europeas tienen truco democrático. Hay muchas derivadas, Alberto. ¿Qué lectura hacen a través de después de que en una campaña a través de Telegram, prácticamente a través de este submundo en el que no todo el mundo tiene acceso, una agrupación ultra como la de Albice haya sacado más votos que Podemos y Sumar juntos solo aquí en Canarias? Hombre, porque hay mucha desafección y yo creo que la gente no es boba, ¿no? Que la sociedad no es boba, y cuando le mientes, pues lo pagas caro. Nosotros hemos hecho un análisis por lo menos preliminar de los 150.000 votos que tuvieron las opciones progresistas en las últimas generales, que no hace ni un añito. Sí. En julio se pasaron de esos 150.000 votos aproximadamente, se pasaron a solo 50.000 en estas elecciones 11 meses después. Y eso tiene que ver con engañarle a la ciudadanía, con mentirle a la ciudadanía. Por un lado, una gente que se presentó y que robó el voto y la representación popular de los canarios y de las Canarias, como fue el caso de Podemos, con un caso evidentísimo de transfugismo que nosotros hemos denunciado. O sea, ahí multitud de sectores de la sociedad canaria pusieron votos y al final un partido la secuestró. Y después, por el otro lado, pues una coalición, digamos, sui generis como la de Sumar Nueva Canarias, que provocó que de los 80.000 votos que tenían las opciones progresistas en Gran Canaria se pasaran a 20.000. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis evidente de eso, y eso tiene que ver con que Sumar proyectó que iba a ser diferente, que iba a ser una izquierda estatal que respetara la plurinacionalidad, que escuchara las voces de todos los territorios por igual, y la realidad es que eso no ocurrió. Lo sabemos de primera mano. No se contó con Canarias para la elaboración del programa de gobierno estatal, no se contó con Canarias para la formación del gobierno estatal. A pesar de la opinión contraria de Canarias, se configuró un grupo en el Senado con nada más y nada menos que Casimiro Curbelo. O sea, han sido un cúmulo de cosas que al final, pues, como ya digo, la gente lo ve con claridad, y cuando tú engañas a la gente, pues la gente deja de confiar en ti. Doy por hecho, escuchándolo, señor Rodríguez, que su relación con Sumar prácticamente que está en horas bajas o prácticamente nula, ¿no? Nosotros tuvimos un acuerdo parlamentario con multitud de fuerzas políticas que se llamaba Sumar, era un espacio de confluencia, pero que Sumar ha demostrado que es un partido más dentro de esa suma, de esa confluencia, y nosotros, bueno, pues respetamos ese acuerdo parlamentario que tuvimos el 23J, pero nada más allá de eso no hay relación. Como ya digo, Sumar ha incumplido flagrantemente lo que puso sobre la mesa a la sociedad canaria, al pueblo canario, ¿no? De respeto a nuestra voz, de respeto a la toma de decisiones aquí, a las iniciativas y demás. Y bueno, pues al final veremos a ver lo que pasa. A pesar de este análisis que hacemos, somos positivos. Quedan, a priori, quedan 3 años para las próximas elecciones. Parece que pues hay bastante rebambaramba en los espacios, ¿no? Hay debates internos, debates que están saliendo en los medios de comunicación, en las redes, y los espacios políticos, los espacios sociales, pues
pues mutan, cambian, entran personas nuevas, caras nuevas, y bueno, veremos qué se puede hacer de aquí a 2027. Nosotros somos optimistas dentro del panorama, pero con la gente que hay hoy en día, con las caras y las dinámicas que ya son de vieja política, poco se puede hacer. El descrédito que parece que está sobrevolando la política se refleja en cuestiones como que en el barrio de Chamán, de Las Palmas de Gran Canaria, hay mesas donde la fuerza más votada ha sido Junts, que no tiene nada que ver con Canarias. La gente se está tomando a broma esto y eso es muy difícil de recuperar. Claro, porque al final, si tú no tienes una alternativa seria, una alternativa rigurosa y una alternativa que tú sientes que te dice la verdad y que tiene un proyecto para Canarias, pues al final acabas votando, mucha gente acaba votando, pues como dice, por cabreo, por hastío, por decir, pues voto esto porque es lo que más daño va a hacer, o sea, por una multitud de motivos que no tienen que ver con tener un proyecto para Canarias. A nosotros recordarás perfectamente el 28M, ¿no? En las elecciones autonómicas y locales se nos acusó de aquí vienen a dividir más el voto, Drago Canarias, etcétera, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros dijimos, eso es una falacia, eso es mentira. Nosotros lo que venimos es a poner sobre la mesa una opción para toda esa gente que está desencantada con la izquierda y con la derecha, y que no se tenga que quedar en su casa, que es lo que ha ocurrido en las elecciones europeas. Una opción real con posibilidad de obtener representación. Y bueno, y fue muchísima gente la que nos votó, más de 30.000 votos, sacamos un resultado superior al de la izquierda estatal en Canarias, sacamos un resultado superior al que sacó la izquierda estatal en los comicios recientes de Galicia y de Euskadi. Si nosotros tuviéramos otra electoral, no la Canaria, Drago estaría en el Parlamento de Canarias. Pero bueno, todo se andará. Lo importante es ponerle a la gente sobre la mesa una opción atractiva y una opción seria y una opción que tenga un proyecto diferenciado para Canarias. Ustedes tienen en el foco puesto en Canarias, también hay otros partidos, por ejemplo, Nueva Canarias o Coalición Canaria, que insisten en que ese foco también debe colocarse aquí en las Islas. Drago podría ser un aliado de los partidos nacionalistas tradicionales, vamos a decirlo así. O sea, bueno, mi opinión aquí evidentemente es individual. Evidentemente un partido como Coalición Canaria, que solo trabaja para destrozar el territorio y para beneficiar a las élites, pues evidentemente están las antípodas de Drago Canarias. Pero nosotros lo hemos dicho en multitud de ocasiones, coincidimos en que la voz de Canarias tiene que estar representada en todos lados en igualdad de condiciones al resto de las voces, y las decisiones que se tome con respecto a acuerdos, coaliciones que se formen, debates que se tengan, etcétera, lo tomará la militancia de Drago Canarias colectivamente, como siempre ha hecho. Y bueno, como ya digo, a priori parece que quedan 3 años para eso. Veremos a ver qué pasa con la legislatura. Se lo digo porque entre sus 30.000 votos, los 60.000 de Coalición, los 50 de Nueva Canarias, hombre, al final si van todos y todo el mundo suma a una misma confluencia, resulta que a lo mejor te plantas con 3 o 4 diputados en el Congreso. O sea, es evidente que Canarias es un territorio que merece tener voz propia, que somos un sujeto político maduro, somos una sociedad que tiene particularidades a todos los niveles, históricas, sociales, económicas, culturales, que hacen que eso, digamos, demande una representación política diferenciada, que es lo que nosotros hemos dicho, por ejemplo, con las regiones ultraperiféricas, ¿no? En las europeas. Consideramos una burrada antidemocrática que los votos de Canarias se tengan que diluir con los del resto del Estado, o que los votos de Azores y Madeira se tengan que diluir con el resto de Portugal, o que los de Guadalupe y Martinica se tengan que disolver con los 70 millones de franceses. O sea, y la prueba está que la participación bajó brutalmente en todos estos territorios. Entonces, pues, lo que demanda una parte muy importante de la sociedad canaria es tener voz propia y poder elegir a sus representantes. Por eso no nos presentamos a las europeas, porque era imposible conseguirla. Pero es verdad que a nivel municipal y a nivel autonómico y a nivel de cabildo y también a las generales, en función de los pactos que se dan, pues sí que es real conseguir esa representación. Y por eso la gente participa más y por eso la gente apoya acciones como Drago. Lo que pasa es que a lo mejor hay alguien que le pueda echar en callo. Hombre, no se presenten solo a las elecciones que ustedes están convencidos de que sí van a obtener representación, que las elecciones en los partidos son para presentarse a todo y que la gente tenga las posibilidades, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que lo honesto
es presentarte y decirle a la gente cuando tienes posibilidades reales de sacar representación, porque si no, estás engañando a la ciudadanía. Nosotros bien podríamos haber articulado un pacto para estas elecciones europeas con alguna de las fuerzas que he nombrado o con otras que ni siquiera hemos nombrado en la entrevista de hoy, o bien podríamos haber concurrido en solitario perfectamente por aquello que hacen muchas fuerzas políticas, ¿no? De presentarte, de estar en la pomada, digamos, ¿no? De que la gente vea tus carteles, de que la gente vea que sigues existiendo y demás, pero yo creo que eso no es honesto con la ciudadanía, porque en ningún caso, ninguna fuerza que se presente solo en Canarias puede tener representación, por ejemplo, en este caso, en las elecciones europeas. Tendría que votar prácticamente todo el pueblo canario, toda la sociedad canaria a una sola opción para que tuviéramos opción de representación en el Parlamento Europeo. Entonces, yo creo que es mentirle a la gente, y yo creo que nosotros cuando nos presentamos en los sitios es porque hay posibilidades reales de sacar representación. Si no, mejor no presentarse. La movilización, ustedes también han hecho un análisis interesantísimo sobre la movilización. Aquí en Canarias, en estas europeas, fue de en torno al 30% del 1.800.000 personas que estaban convocadas, un poquito más. ¿Por qué la población no se moviliza por las urnas como sí, por ejemplo, sí que lo hizo con el 20A? Porque el 20A sentían que eran protagonistas de su destino. Eran, como ya digo, un sujeto político protagónico, es decir, esto es mi tierra, están haciendo todos estos disparates con mi tierra y con su gente y con nuestro futuro está comprometido y por lo tanto salgo a la calle, me expreso y quiero que mi voz sea escuchada. Y la percepción de seguro de muchísima gente que estuvimos en las calles ese 20 de abril es que esa posibilidad de ser escuchado en las recientes elecciones al Parlamento Europeo no existía. No existía. Tú decías, bueno, yo puedo ir a votar a X fuerzas en los cuales las decisiones se van a tomar en un despacho de Madrid a 3.000 kilómetros de aquí, y el sentir que tenemos colectivamente de que Canarias tiene que cambiar el rumbo, de que Canarias tiene que cambiar el modelo productivo, etcétera, no había ninguna formación que te fuera a asegurar que ese reflejo iba a transmitirse en la representación electoral en el Parlamento Europeo. Entonces eso hace, pues al final, que mucha gente se quede en su casa, o que mucha gente se exprese con otros tipos de voto, con voto en blanco, con voto nulo, y sobre todo, mayoritariamente, que se quede en su casa. Teniendo en cuenta, aún así, nosotros lo sabemos perfectamente, ya lo dijimos en las anteriores elecciones, que la abstención es un drama estructural en el archipiélago, en Canarias. No solo ocurre con las europeas, digamos que con las europeas más evidente, pero la verdad es que hay una tensión gigantesca, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, como a nivel de cabildo, y esto es algo en lo que hay que trabajar duramente en el archipiélago, para que esa gente se sienta representada, ¿no? Déjeme que le pregunte por algunas cuestiones de la actualidad de todos estos días. Hay alcaldes que directamente se están amotinando, que están pidiendo la salida de Román Rodríguez, que desde el año 2005 es el líder de Nueva Canarias, le está pidiendo que se marche después de los resultados de Europa, aunque ya era una idea que se estaba tejiendo desde hace ya bastante tiempo. ¿Usted los entiende? Yo, como comprenderás, en esto voy a intentar ser todo lo elegante que he intentado ser siempre con estas cosas. No voy a entrar a valorar dinámicas o debates internos de otros partidos, de otras formaciones. Simplemente referenciarme en Drago Canarias y lo que estamos nosotros intentando hacer, sin engañar a nadie, lo hemos dicho desde el principio, el 98% de la militancia de Drago Canarias y de las caras visibles son gente que nunca ha estado en ningún partido político, en ninguna organización. Son caras nuevas, gente joven, súper preparada. Mucha de la gente que tuvo que emigrar, tuvo que salir de Canarias a buscarse los garbanzos y volvió a decir, oye, ya no me quiero ir más de mi tierra, quiero que tengamos un presente digno aquí y un futuro. Y en base a eso, y con la experiencia que tenemos un par de personas solamente que llevamos un cierto bagaje institucional y que hemos decidido pues acompañar en este proceso a todas esas caras nuevas, pues con eso nosotros vamos trabajando. Ya digo, no me quiero meter en lo que hacen otras fuerzas políticas por respeto, ¿no? ¿Cómo se le queda al cuerpo cuando Caminando Fronteras advierte de que solo en lo que va de año, en lo que llevamos solo de año, han muerto 4.800 personas por intentar llegar hasta Canarias en pateras o cayucos? Es un crimen, no son muertes casuales, realmente son asesinatos. Son asesinatos que se producen en virtud de unas políticas migratorias que generan una Europa fortaleza, ¿no? Unas políticas de apartheid en la que hay una ausencia total y absoluta de vías legales y de vías seguras para que la población del continente migre hacia Europa, y desgraciadamente pues el pueblo canario, la sociedad canaria, tenemos que ver cómo se producen pues estas
muertes sin que con esa percepción de impotencia, ¿no? La misma impotencia que uno ve que tiene cuando ve el genocidio en Palestina, los bombardeos, cómo bombardean niños y demás, pues igual, ¿no? Cuando ve que viene una embarcación con personas embarazadas, con niños pequeños, con gente deshidratándose y dice, y ahí es donde dice, joder, qué pena que no se pueda articular una alternativa, por ejemplo, a nivel europeo, para a nivel europeo cambiar estas políticas de muerte, porque al final son políticas de muerte que no se puede hacer diferente. Pero bueno, como ya digo, somos optimistas en esto. Sí. A futuro creemos firmemente que la representación va a aumentar, representación valiente que diga que las políticas de la Unión Europea matan muchísimos seres humanos y que se pueden hacer políticas desde el antirracismo y se pueden hacer políticas contra la xenofobia y contra los discursos de odio. Una de las acciones que estaban previstas que se intentará aprobar en las próximas semanas, en los próximos meses, es la reforma de la ley de extranjería para que los niños y las niñas migrantes que llegan hasta aquí pues no sean solo asistidos en Canarias, sino también entre otras comunidades autónomas. Parece coalición el PSOE, que el gobierno de Canarias y Moncloa lo tienen claro, pero en el Partido Popular, y eso que están integrados, no están convencidos, piden dinero y piden transparencia. Si usted estuviera en el Congreso como ya estuvo, ¿qué les diría? Es que es increíble, me alegro y les agradezco muchísimo, Eric, que tengamos este micrófono hoy para hablar de esto. Justo ayer venía oyendo las noticias en la cadena SER de aquí y decía, ¿cuánta de la población canaria le llega este mensaje? Y ve con claridad que los mismos que se están rasgando las vestiduras y diciendo, aquí no tiene que haber personas migrantes, aquí no queremos personas con un color de piel diferente, que se vayan, Canarias no es su tierra, no son bienvenidos, etcétera, son los mismos. O sea, esas mismas comunidades autónomas gobernadas por la derecha y la extrema derecha son los mismos que se están posicionando contra que se repartan esas personas que llegan aquí, porque Canarias es un territorio de paso para esas personas que solo quieren continuar su ruta migratoria hacia Europa. Y es el Partido Popular y Vox, y después otras fuerzas igual de disparatadas o más que están surgiendo, que surgieron en los comicios europeos, son ellos con sus políticas de xenofobia y de mentira, realmente, de mentir a la población, las que están impidiendo pues el gobierno de Madrid y el gobierno de Andalucía votaron en contra de que Canarias tenga recursos para atender a esas personas y de que se repartan esas personas por el resto del Estado. Esto es una barbaridad y la población canaria, como dice, yo si estuviera ahí diría, la población canaria tiene que saber quién está intentando por lo menos solucionar el problema o las consecuencias que tiene sobre las vidas de muchísima gente y sobre los derechos humanos de muchísima gente, y quién lo está boicoteando para generar odio y para sacar rédito electoral. Y no hay nada más feo que eso. Alberto Rodríguez, Drago Canarias, muchísimas gracias por haber estado en Hoy por Hoy Las Palmas. Muchísimas gracias a ustedes, un placer siempre.